Segunda Aliyah. Génesis, Bereshit, capítulo 44, versículo 31 al capítulo 45, versículo 7. Bereshit, capítulo 44, versículo 32. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Yehudá se puso como fiador, en hebreo Arav. Eso significa que estaba dispuesto a sufrir en lugar del hermano. Otra vez vemos a Yehudá como ancestro del Mashiach, que de una manera profética expresa con su actitud lo que Yeshua iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre para salvar a su hermano. Itgalut, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sin embargo, la novia del Mashiach estará sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios, Efesiyim, capítulo 5, versículo 27. El Mashiach se ha hecho responsable de los hombres y él todavía lleva en su cuerpo las marcas de las consecuencias del pecado de la humanidad. Juan, Johanán, capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Yeshua viene y se puso en medio de ellos, y dijo, Shalom Aleichem. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió, Toma, y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bereshit, capítulo 44, versículo 33. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Ser fiador implica llevar la responsabilidad hasta la última consecuencia. Yehudá fue fiel a su promesa y a su padre. No solo ha mostrado arrepentimiento, sino que está dispuesto a hacer rectificación, tikkun, por lo que hizo con su hermano Joseph. En lugar de entregar al hijo de Rachel, la mujer que su padre amaba, se puso en su lugar. Así Joseph supo que se había arrepentido. Si no hay una disposición de rectificar los errores cometidos y en el caso de ser posible restituir el daño, no ha habido arrepentimiento de la persona. Si hay verdadero arrepentimiento, también existe un deseo de rectificación. Lucas, Hillel, capítulo 19, versículo 8 y 9. Y Zakai, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. La salvación había venido a la casa de Zakai. Hubo evidencias claras del arrepentimiento de sus pecados. Lo mismo vemos en la vida de Yehudá. Ya no volverá a defraudar a su padre. Ya no dejará que su hermano sea esclavo en Mitzrayim. Lo hizo una vez, pero esta vez no, porque había arrepentimiento en su corazón.
Cuando Yehudá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano, el hermano se dará a conocer. Bereshit, capítulo 45, versículo 1. Joseph no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: «Haced salir a todos de mi lado». Y no había nadie con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. La palabra hebrea traducida como conocer es hitvadá y viene de la raíz yadá. Esta palabra se usa en las Escrituras también como una referencia a tener relaciones íntimas. Génesis, Bereshit, capítulo 4, versículo del 1 al 17. Ya se había visto el arrepentimiento en Yehudá, ya se había logrado el propósito del trato duro. En ese momento, Joseph ya no necesitaba tratarles con más dureza. Ahora se da a conocer, pero no a los egipcios, mitzritas, sino a sus hermanos. De la misma manera, el Mashiach no fue manifestado al mundo después de su resurrección, sino a los que antes habían caminado con él. Hechos, Masé, capítulo 10, versículo 40 y 41. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. En Génesis, Bereshit, capítulo 45, versículo 4. Joseph les pide que se acerquen a él. Podría haber dicho solamente que se acercaran, pero la expresión hasta mí en hebreo, Elai, implica un acercamiento casi palpable. Joseph no se dio a conocer hasta que los dos hermanos estuvieran juntos. Como hemos dicho antes, esto alude a que el Mashiach no se va a dar a conocer en los últimos tiempos hasta que las 12 tribus estén involucradas. Aprendemos de esto que tiene que haber unidad entre hermanos para poder tener la revelación plena. Efesiyín, capítulo 3, versículo 17 al 19. Que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor del Mesías que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Como los hermanos de Joseph no le reconocieron en su primer encuentro, sino en el segundo, así el Mashiach no fue reconocido por la mayoría de los Yehudim en su primera venida, pero lo será en relación con su segunda venida. Con otras palabras, ahora es el tiempo cuando la mayoría de los yahuditas reconocerán a Yeshua. Ahora, Él se está dando a conocer como el que verdaderamente es, aquel Mashiach del cual hablan todas las Escrituras. Y no había nadie con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Había una intimidad con los hermanos. De la misma manera, ahora el Mashiach se está dando a conocer de una manera muy íntima a los que son descendientes de las 12 tribus de Israel. Se va revelando de una manera hebrea, llamándolos de vuelta a sus raíces hebreas y dándoles a entender su relación con él. No solo de manera espiritual, sino también física. Son del mismo pueblo y ahora es el tiempo de ser restaurado como israelita. Las personas que reciben este tipo de revelación ya no son las mismas. Su concepto de sí mismos cambia radicalmente y el concepto de quién es Yeshua cambia radicalmente. Ya no le ven en el entorno gentil, sino en el entorno hebreo. Ya no le ven en primer lugar como el Salvador de los gentiles, sino como el Salvador de Israel. Fue Yehudá quien provocó la revelación de Joseph. De la misma manera, los Yehudim
son los que finalmente harán que Yeshua se manifieste en gloria. Matilla, capítulo 23, versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 21. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a Yeshua el Mesías, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde un principio. Bereshit, capítulo 45, versículo 2. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. En el momento de revelación de quién era Joseph, hubo lloro. Versículos 14 y 15. De la misma manera, hay muchas emociones y lágrimas en aquellas personas que ahora están recibiendo la revelación de quién es realmente Yeshua y quiénes son ellos en relación con él. Yeshua lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén llorarán cuando él se dé a conocer, mostrando sus heridas, las señales del pacto renovado. Lucas, Hillel, capítulo 19, versículo 41 al 43. Y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú hubieras conocido siquiera en este día lo conducente a la paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti y tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Como está escrito en Zacarías, capítulo 12, versículo 10 al 14. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra se lamentará, cada familia aparte, la familia de la casa de David por separado, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por separado, y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por separado, y sus mujeres aparte, la familia de Simei por separado, y sus mujeres aparte, y todas las familias restantes. Familia por separado, y sus mujeres aparte. En los primeros versículos de la profecía de Zacarías, capítulo 12, se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de esa guerra es Jerusalén. En estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y pronto habrá una guerra. Esta guerra será ganada por el pueblo yehudí y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esa guerra habrá un derramamiento del espíritu de gracia y de oración sobre los habitantes de la ciudad y les será revelado lo que antes no veían, que es Yeshua, que fue clavado en el madero hace casi 2000 años, es el Mashiach prometido. Entonces habrá un lamento impresionante.
En Zacarías, capítulo 13, podemos ver cómo este avivamiento mesiánico en Jerusalén producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda religión falsa será eliminada del país. El templo Bahá'í en Haifa será destruido. Todas las mezquitas serán demolidas, todas las iglesias católicas serán asoladas, las discotecas y lenocidios serán cerrados, los lugares de ocultismo desaparecerán y el espíritu inmundo será quitado del país. Entonces habrá una restauración del culto con sacrificios en el lugar del templo. Cuando esto suceda, serán provocadas todas las naciones del mundo y se unirán de nuevo para batallar contra Jerusalén. Zacarías, capítulo 14, del 1 al 5. He aquí, viene el día de Hashem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hashem y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzel. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Uzía, rey de Yehudá. Y vendrá Hashem, mi Dios, y todos los santos contigo. Esta será la última guerra antes de la venida de Yeshua. En esta guerra el ejército del Estado de Israel será quebrado y la santa ciudad será tomada. Daniel, capítulo 9, versículo 26 y 27. Hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones estarán determinadas y él hará un pacto firme con muchos por una semana de años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y Daniel, capítulo 12, versículos 6 y 7. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Así que en esta guerra se va a terminar la destrucción del ejército del pueblo yehudí. Esto producirá un clamor grande en los habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo al Eterno que envíe a Mashiach. Entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza: Baruch Abba, Beshem, Yudhei Vathei. Y entonces vendrá el Mashiach de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo, liderados por los antimesías. Isaías, capítulo 11, versículo 4. Sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada afilada
para herir con ella las naciones, y las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Shaddai. Segunda de Tesalonicenses, Tesaloniquín Bet, capítulo 2, versículo 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Los mitzritas, que simbolizan todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Mashiach de Israel y su gran lloro por sus hermanos yauditas. La casa de Faraón paró. Hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando el hijo de Joseph se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas. Bereshit, capítulo 45, versículo 3. Joseph dijo a sus hermanos: Yo soy Joseph. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Ahora Joseph habló en hebreo, presentándose con su nombre hebreo. No dijo: Yo soy Safnaf Paneach. De la misma manera, cuando el hijo de Joseph se presentó al rabino Shaul ben Gamaliel en Hechos Masé, capítulo 9, versículo 5, no dijo: Yo soy Jesucristo, sino yo soy Yeshua. Su nombre no es Jesús, sino Yeshua. Cuando él hablaba con sus hermanos Yehudim, les hablaba en hebreo, no en griego, ni en latín, ni en español, ni en ruso. Solo lo hacía en hebreo, incluso en arameo. Hechos, Masé, capítulo 26, versículo 14. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Bereshit, capítulo 45, versículo 4. Y Joseph dijo a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy vuestro hermano Joseph, a quien vosotros vendisteis en Egipto. De esto aprendemos que en los últimos tiempos el pueblo de Israel se acercará cada vez más a Yeshua. Bereshit, capítulo 45, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. El Mashiach fue enviado a los gentiles para salvar vidas. Hechos, Masé, capítulo 28, versículo 28. Sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y Romanos, Romillín, capítulo 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por sus transgresiones ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Ese era el plan del Eterno, por causa del rechazo de los Yehudim. De la misma manera como Joseph fue rechazado por sus hermanos, los gentiles podrán recibir al hijo de Joseph y ser salvos. Bereshit, capítulo 45, versículo 6. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Como los hermanos de Joseph le reconocieron en el 2.º año de sequía, es probable que el momento del derramamiento sobre los Yehudim del espíritu de gracia y de oración sea durante el 2.º año de los 7 últimos años antes de la venida del Mashiach. Quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Joseph supo por los sueños del faraón, el Paró, y el espíritu profético que quedaban 5 años de hambre. Dice Rashi: cuando vino Jacob a Mitzrayim terminó la sequía. Pero en tal caso,
¿No sería Joseph un falso profeta? En el versículo 11 se repite el mensaje de los 5 años que quedaban de sequía. Sin embargo, para los hijos de Israel solo había 2 años de hambre grave, puesto que Joseph los sostuvo durante el resto del tiempo. De esto aprenderemos que los fieles que no podrán ni comprar ni vender durante la gran tribulación podrán ser sustentados de manera sobrenatural por el Eterno, tal como pasó con Eliyahu, durante los años de sequía. Primera de Reyes, Melaquín Aleph, capítulo 17, versículo 4, versículo 14. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Porque Yud-Hei Bat-Hei, Dios de Israel, dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yud-Hei Bat-Hei mande lluvia sobre la faz de la tierra. Bereshit, capítulo 45, versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. El hijo de Joseph fue enviado al mundo gentil para provocar a los Yehudim a celos, para que ellos a su vez sean salvos por esta provocación. Romanos, Romillín, capítulo 11, versículo 14. Sin alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Y Romanos, Romillín, capítulo 11, versículo 24 al 27. Porque si tú, gentil, fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, nación gentil, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, Israel, cuánto más estos, una parte de Israel que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén y amén.